Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener esta tecnología para poder transmitir tu mensaje. Te pido, Señor, que tú seas el que maneje esta sesión, en esta reunión virtual y que pues los problemas técnicos pues no se estén manifestando eh, o sea, que no se noten mucho o que no sean un impedimento para poder recibir tu mensaje. Te pido, Señor, que pues pongas las palabras en mi boca para que pueda transmitir este mensaje a ti y que sea de forma clara, de forma directa y que podamos seguir tu estudio y reconocer que tú ya hiciste todo por nosotros, Señor, que tú tienes la gloria, que tú tienes el poder y que tuyo es todo, Señor, y que nosotros solamente pues nos guiamos con tus enseñanzas, con tu vida, con tu resurrección y con todo lo que nos das cada día, Señor. Te pido que lo tengamos siempre presente, no solamente estas semanas que consideramos como de Semana Santa o que existe esto, pues que nos puedas dar todos los días esta claridad de lo que tú haces por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame un momento, voy a silenciar y listo. Bueno, pues vamos a ver, el estudio de hoy se llama Incredulidad, que se trata básicamente de la historia de la resurrección, de posteriormente cuando Jesucristo resucita, y vamos a ver justamente el capítulo 16 y el versículo 6 de Marcos. Entonces, permítame un momento. Vamos a leerlo. Marcos 16:6, que dice lo siguiente. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces vamos a ver cómo justamente aquí esto que le está diciendo un ángel a estas dos mujeres o a estas mujeres que fueron a buscar a Jesús o que más bien fueron para poder pues para poder hacerle bueno, más adelante lo vamos a mencionar, pero fueron a hacer, a ver el cuerpo de Jesús y posiblemente como limpiarlo o pues verlo. En este caso, pues ellas querían ir y bueno, pues vamos a ver que más en una ocasión, pues Jesús les había mencionado que esto iba a suceder. Jesús había mencionado, y es algo importante a considerar porque Jesús ya había mencionado que él iba a morir. Constantemente a lo largo de todo el evangelio, de los que leemos, de los diferentes evangelios que leemos, en el caso de Marcos, Juan, Lucas y Mateo, pues vemos que Jesús es lo que él estaba compartiendo constantemente y muchas veces lo hacía a través de algunas frases, otras los hacía mucho más claro, pero es algo que ya les había transmitido Jesús anteriormente, que era necesario que él muriera. Pero vemos cómo, pues, una vez más, una ocasión, o en más de una ocasión, pues esto pues no lo tomaron en cuenta y pues aunque se lo hayan mencionado a los discípulos, pues de que era necesario que muriera y resucitara, ellos pues no entendieron exactamente a qué se refería, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, en Juan 2, versículos 19 al 22. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22. Y dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos cómo justamente Jesús ya les había comentado pues que era necesario que muriera. De hecho, aquí lo hace, pues a lo mejor no directo, pero está diciendo sobre el templo, pero él se refería a él mismo, ¿no?
a él mismo de que era necesario morir. Y también vemos otro ejemplo en Marcos 8:31. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces vemos cómo aquí ya Jesús le estaba comentando una y otra vez, o más bien en muchas ocasiones, que era necesario que fuera a morir Jesús. Pero ¿cuál era o cuál fue la actitud de todos sus discípulos? En este caso, la actitud de los discípulos pues fue de incredulidad porque pues no creyeron que iba a resucitar Jesús. Entonces no podrían haber entendido, pues jamás, pues hombre alguno había visto resucitar a otros como a Lázaro, pero era increíble ver o era increíble pensar que se iba a resucitar a sí mismo. De hecho, vemos diferentes milagros que hace Jesús cuando resucita, pues a Lázaro es un ejemplo, y resucita también a otras personas a lo largo de este ministerio que tuvo en este lapso de sus 3 años de ministerio. Pero pues nunca pudieron, aunque hubieran visto esta resurrección de estos discípulos, o bueno, mejor dicho, de estas personas, de Lázaro o de otras personas que también estaban, no de sus discípulos, disculpen, em, pues ellos no pensaban que podría hacer esto, y menos ante una muerte muy trágica como lo que era la cruz. Entonces vamos a ver lo que nos dice Juan 11:25. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es sorprendente como notar la incredulidad de los seguidores de Jesús, a pesar de tantos milagros que Jesús había hecho, y principalmente de que ya habían visto que podía resucitar a personas, que podía vencer la muerte. Como les comento, pues fue una situación muy trágica el que haya muerto Jesús en la cruz. O sea, era una imagen muy gráfica, era una imagen cruel, era una muerte cruel, y pues ellos estaban espantados y asustados y decidieron huir, y no no con pocos argumentos, ¿no? Pero lo que sí tuvieron fue una incredulidad al saber que él mismo les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y esto pues podríamos pensar, o nos podríamos preguntar, si acaso habían olvidado este mensaje, y la respuesta es claramente que sí. Ellos olvidaron este mensaje de que Jesús había resucitado. Había una miopía que era muy grande y su visión estaba muy corta. Y actualmente también podemos nosotros pensar y a olvidar esa parte muy importante de Jesús, que Jesús resucitó. No solamente murió en la cruz, que es una de las imágenes gráficas que mucha gente conoce, que mucha gente tiene presente, pero que a veces se le olvida o minimiza, o simplemente no conoce que Jesús resucitó. Eso es algo muy importante, porque ahí radica nuestra fe. Ahí radica el poder de Dios, y pues ahora sí que se cumple toda la palabra escrita, y también lo que él estaba comentando. Pero bueno, esta visión de estos discípulos era limitada, principalmente a lo mejor angustiados por esta muerte que había sido de estas características, y que tal vez pudieran haber seguido a ellos, ¿no? Preocupados tal vez por su seguridad, por su vida, y es algo que pues muchas veces también a nosotros nos llega a pasar. No solamente a estos discípulos que lo siguieron, sino que nosotros nos olvidamos también de lo que hizo Jesús, y de lo que logró, y de lo que venció, que es principalmente la muerte. Vamos a leer Marcos 16, 1 al 3. Marcos 16, del 1 al 3. Dice lo siguiente:
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí estamos viendo cómo ellos habían tenido esta intención de ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellos ya estaban preparados para ir a ver a Jesús y pues estaban pensando, pues ¿quién moverá esta piedra, no? Porque lo habían enterrado en una cueva, y le habían puesto una piedra grande para que pues para evitar que alguien se metiera o alguien de los discípulos sustrajera el cuerpo. La realidad es que pues vamos a ver qué es lo que tiene preparado o qué es lo que tuvo preparado Jesús en esta situación, ¿no? Y es sorprendente, podemos ver justamente que pues nosotros como cristianos también hacemos lo mismo. Tenemos una incredulidad ante las cosas que ya tiene Jesús resueltas. Vemos cómo Jesús hace grandes milagros en todos lados, en nuestra vida misma, pero no creemos en Él y no podemos creer que Él pueda hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y quiero aquí preguntarles y que reflexionen a lo mejor algo que está sucediendo actualmente en su vida que quieren que cambie. ¿Por qué? Porque a lo mejor causa sufrimiento, causa dolor, causa algún tipo de situación pues que nos tiene angustiados. Y muchas veces en esa angustia lo que hacemos es simplemente dudar del poder de Dios, del poder de lo que Él ya hizo. Y si Él venció ya la muerte, ¿por qué entonces nos angustiamos ante los problemas cotidianos que podemos llegar a tener? Entonces aquí vemos cómo también estas mujeres pues estaban preocupadas, pero estaban como muy limitadas. Ellas estaban pensando más en la muerte de Jesús y no estaban pensando, ni siquiera se les vino a la cabeza de que Jesús ya no iba a estar ahí y que iba a estar vivo. Entonces estamos demasiado ocupados también nosotros en nuestras propias cosas, aún trabajando, aún también sirviéndole al Señor. Podemos vivir con preocupaciones y podemos vivir con afanes de este mundo, o simplemente con deseos que tenemos en nuestro corazón, queriendo esforzarnos por lograrlo, queriendo esforzarnos por conseguir ciertos objetivos, ciertas metas, pero la realidad es que pues no nos olvidamos al hacer esto de ver a lo que Jesús ya ha hecho en nuestras vidas y lo que Jesús nos ha prometido. No vemos y no nos apropiamos de estas promesas que ha hecho sin saber que Él ya tiene todo resuelto. Entonces te invito a que pienses en alguna situación en la que tú deseas como algo en tu vida. A lo mejor puede ser un trabajo, a lo mejor puede ser em, casarte, a lo mejor puede ser salud. Y Cristo ya tiene todo resuelto. Cristo ya tiene las cosas bien planteadas para tu vida. De hecho, ya lo hizo. A nosotros recibir em, su regalo, que es el Espíritu Santo, al recibir a Él en nuestro corazón, pues simplemente nuestra vida tendría que tener un sentido completamente diferente al que tenía antes de tener este Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos 16, 3 y 4, para seguir viendo esta historia de estas mujeres. Capítulo 16, versículos 3 y 4. Pero le decían entre sí, ¿quién? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Este es Marcos 16, versículo 3 y 4. Entonces vemos cómo aquí ya había sido resuelto este problema del que ellas estaban preocupadas antes de tiempo. Y así nosotros también nos preocupamos. Pero aún quiero seguir ocupando este ejemplo de estas mujeres que ya seguían pensando en esta situación de encontrar el cuerpo de Jesús, pero ni siquiera estaban llegando a pensar
en que Jesús ya no estaba ahí y que Jesús había resucitado. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Vemos a un Jesús como un Jesús histórico, a un Jesús como pues sí, como alguien histórico, como alguien del pasado, alguien que vivió en algún momento, pero tenemos que tener muy presente y tenemos que tener en cuenta que Jesús vive y que Jesús vive actualmente. No es alguien histórico, no es alguien que pasó, no es alguien que esté muerto y que murió y que después de que resucitó volvió a morir, como podemos ver el caso de otros como Lázaro, que Lázaro volvió a morir. En el caso de Jesucristo, no volvió a morir porque Él vive aún. Y es algo que nosotros nos podemos olvidar fácilmente. Entonces el Evangelio de Juan dice que aún también estaba oscuro, aunque estaba diciendo aquí que era muy temprano en la mañana en el libro de Marcos. Vamos a ver cómo en el libro de Juan nos está diciendo que era bastante temprano, que aún estaba oscuro. Juan 21. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces vemos como este escenario, ¿no? Vemos a María que está viendo al sepulcro con un escenario bastante, pues de terror, un escenario tétrico, porque pues vas a un lugar donde está el sepulcro, eh, una tumba, todavía oscuro, y ves que la tumba está abierta. Obviamente, pues dices, ¿qué está pasando aquí? Hay algo raro. Y aparte, pues no está el cuerpo de Jesús. Y además vemos en este mismo escenario, vemos a un joven con una túnica blanca. Todo pues, para que te dé un paro cardíaco, ¿no? Prácticamente es un escenario bastante, pues sí, que si nosotros estuviéramos en esas circunstancias, posiblemente nos hubiéramos asustado también. Y vamos a leer lo que nos dice Marcos 16, versículo 5. Marcos 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, y con mucha razón se espantaron, ¿no? Y luego vamos a ver en Mateo 28:3, Mateo 28:3, que es lo que nos dice. Nos da un poco más de detalles también Mateo 28:3, que nos dice lo siguiente: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es un poco más descriptivo Mateo con respecto a cómo era este personaje, este ángel. Si tan solo atendiéramos lo que nos dice Jesús a través de las pruebas, a través de estos milagros y a través de todas las enseñanzas que da, estaríamos preparados para saber que todo lo que nos acontece está controlado por Él y está permitido también por Él. ¿Cuál es, pues, el temor que podemos llegar a tener? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la preocupación que podemos tener actualmente en nuestra vida? Jesús tiene control total de nuestra vida, aun cuando la muerte quiera arrebatar esta victoria. Vamos a leer Marcos 16:6. Marcos 16:6 dice: Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces aquí todavía este ángel está diciendo que vayan a ver, ¿no? Que vayan y noten, aunque ellos iban a buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús, pues que no iban a encontrar nada porque Jesús ya había resucitado. Claramente dice que ha resucitado. No dice otra cosa porque no, aparte que no sucedió así, em, pues justamente está dándoles pues ahora sí que le está dando una claridad de qué es lo que estaba sucediendo o de lo que había sucedido. Entonces Jesús vemos cómo ya tuvo esta victoria sobre todas estas cosas, pero aún sobre la muerte misma, que de hecho sería como el gran triunfo que tuvo Jesús, esta victoria sobre la muerte. Y vamos a ver qué nos dice primero
15:57. Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también lo que nos dice Oseas 13:14. Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces Jesús venció a la muerte. Jesús venció la muerte y esa es la victoria que también a nosotros nos la da. Las noticias no podían ser mejores aún de este gran acontecimiento. Nos asegura que la ayuda diaria de un Redentor que está vivo, no no un personaje histórico como le estaba comentando hace rato, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a pensar en esta situación. Estamos tan envueltos en un mundo donde justamente vemos las imágenes de Jesús, vemos a estas imágenes cómo se nos proyectan y pues sí los vemos en unas imágenes de una persona que vivió en una época antigua, pero Jesús no es eso, no es simplemente alguien quien vivió hace tiempo o hace más de 2000 años. No es una cuestión histórica, sino es un Dios vivo. Jesús, el Hijo de Dios, resucitó y está junto con el Padre. ¿Y cuál era la intención de estar también junto con el Padre? Pues esta posibilidad de que nos dio también el Espíritu Santo al ascender al cielo junto con el Padre, ¿no? Y nos da la posibilidad de también tener este vínculo y esta relación espiritual y de que no estemos más muertos en el pecado, que no estemos muertos en nuestra vida y que tengamos una vida abundante, una vida espiritual abundante. Y quiero hacer aquí una aclaración o más bien una precisión o una especificación cuando hablo de la muerte y de la vida que nos da Dios. La muerte, pues muchas veces nada más pensamos en esta muerte mm, física, ¿no? En esta vida que nosotros, que al final todos vamos a llegar a ese punto de donde vamos a morir, pero yo les puedo decir, en el caso de mi vida, aún teniendo una vida con Cristo, pues que anteriormente, la verdad, mi vida, pues era, la verdad es que pues no era vida, o sea, no era vida porque vemos o vi yo en mi caso una serie de situaciones que constantemente me mantenían angustiado, afanado, preocupado, ansioso y con una serie pues de deseos, con una serie de situaciones que yo quería constantemente obtener para sentirme vivo. A veces uno no lo hace conscientemente, yo no lo hice conscientemente, simplemente era algo que pues yo pensaba que así tenía que ser. Pero yo te invito a ti que tú veas si has tenido esta vida nueva, si has aceptado el regalo que Dios te dio a través de la resurrección de Cristo, a través del sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí y por todos, y has visto también las muestras de lo que ha hecho en tu vida, pues puedes comparar fácilmente de lo que ha hecho de lo que ha habido en tu vida o de la vida que era en el pasado y de lo que es tu vida hoy. Yo hoy te puedo decir que pues sí, la vida no es una simple andanza por el mundo de ir caminando y de hacer lo que se supone que se tiene que hacer, ¿no? Solamente ir a trabajar, solamente ir a solamente nacer, crecer, reproducirte y morir, ¿no? Como lo que nos muestran en algunos libros de texto, en donde pues ese es como el ciclo de la vida, ¿no? Sin ningún sentido, simplemente el replicar eso. Pero Dios te da un sentido completamente diferente.
Porque la promesa no es una promesa para esta vida solamente, aunque sí nos da promesas para esta vida, nos da una promesa para la vida eterna. Algo que simplemente es incomprensible, tal vez para nuestro entendimiento, de entender qué es la eternidad. Pero lo que nosotros podemos es reposar en esa promesa también. Podemos confiar en esa promesa, podemos tener fe en esa promesa que hizo Cristo, que vamos a vencer la muerte en el sentido de que nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, una vida espiritual, y que pues sí, la muerte física va a suceder. Dice también la Biblia que en algún momento, pues en algunos casos no va a suceder así, simplemente serán transformados, pero sí también seremos juntamente resucitados con Él. Vamos a seguir con el estudio de qué es lo que nos está diciendo aquí pues estos pasajes. Vamos a leer, no sé si ya leímos Juan 14:19, si no lo vuelvo a leer. Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, porque, otra vez lo leo, perdón. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y este es lo que nos está diciendo, y es era una promesa que Jesús le está haciendo, porque Él vive y porque Él iba a vivir, y porque aparte de después de su muerto iba a resucitar, también vivirían sus discípulos, también viviremos todos los que creemos en Él. Jesús estuvo en una cruz, pero ahora está vivo. Por eso también estas imágenes de Jesús crucificado, pues ya no cobran mucho sentido, porque Jesús ya no está en la cruz. Jesús actualmente está vivo junto con el Padre. Nos asegura nuestra resurrección personal. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 15, 22 y 23. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí nos está diciendo esto sobre la resurrección, y sobre la resurrección también habrá de todos nosotros. Nos trae también justificación personal. Y es justificación, no es una justificación de aceptar como los errores que podemos tener. Sí, de alguna forma, Él es el que pagó ya por esos pecados que hemos tenido en nuestra vida. Pero hay que aceptarlo, hay que apropiarnos de eso. Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, esto es lo que hizo Cristo. Sin embargo, nuevamente vemos incredulidad en la vida de estos creyentes. Los apóstoles no creyeron a lo que María Magdalena había visto cuando ella trajo la maravillosa noticia de que Jesús había resucitado. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 16:11. Marcos 16:11. Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces vemos cómo, a pesar de que ya Jesús ya había resucitado, pues había muchas personas que no estaban creyendo, los propios apóstoles no estaban creyendo. La incredulidad de lo que Jesús puede hacer también en una vida llega a tal grado
que le hacemos a Él mentiroso, aún a pesar de tenerlo como nuestro Salvador. Entonces podemos ver esta incredulidad total. Vamos a leer estos versículos, Marcos 16, versículos 12 y 13. Marcos 16, versículo 12 y 13. Pero después apareció en otras formas a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Entonces vemos otra vez cómo esta incredulidad estaba presente pues en estos discípulos. Y vamos a leer también Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Este versículo para mí es sorprendente, pero quiero también reconocer pues que también a mí me ha llegado a pasar, ¿no? La incredulidad a pesar de lo que vemos que Jesús hace en nuestra vida. Estos discípulos lo estaban viendo, le adoraron y aún así había algunos que simplemente dudaban. Decían, ¿esto qué es? No sé qué habrá pasado por su mente de estos que dudaban, pero ahí está la incredulidad arraigada en nuestra vida y y muchas veces es muy fuerte que ni siquiera la cuestionamos, ni siquiera la observamos, pero es lo que hacemos. Muchas veces muchas veces lo hacemos porque pensamos más en las cosas de este mundo y nos desviamos de la atención de Cristo y dudamos de la capacidad que tiene Cristo, del poder que tiene Cristo en nuestras vidas. Entonces vemos cómo este fue un problema que siempre existió desde que antes de que resucitara y después de que resucitó en estos apóstoles, pero también sigue existiendo en nosotros mismos. Actualmente, yo te pregunto a ti si, si tienes esta convicción de que Jesús ha resucitado, de que Jesús quiere lo mejor para tu vida, de que Jesús guía tu vida, de que Él es el que te va poniendo en los lugares precisos, de que Él va poniendo en tu corazón las intenciones y los deseos precisos, de que si vas caminando confiadamente día a día en lo que es su voluntad. Y es algo que muchas veces no reflexionamos. Pero yo les invito a que lo hagan. Es algo hay un versículo que me gusta mucho en donde va un padre a que le haga un milagro a su hijo y le pregunta a Jesús que si él cree, que si esta persona cree, y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Entonces, yo también luego le pido eso, ¿no? Porque creo en Jesús, creo en las promesas que me hace, creo en lo que está haciendo en mi vida, veo los procesos que está haciendo en mi vida en este momento, de lo que quiere que viva, de estar agradecido también con la vida que me ha dado en este momento, de estar atento a lo que él está diciéndome, de lo que Él está haciendo en mi vida, pero le pido, ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer en la vida que tú me estás brindando, ¿no? En los pasos, en las intenciones, en mis deseos, en mis pensamientos. Le pido que me ayude porque sí, porque yo puedo estar dudando. Simplemente digo, ok, no está sucediendo como yo quiero, como yo en mi persona, ¿no? Pero veo los resultados y veo las cosas que Dios me ha dado o las cosas que ha hecho en mí, o que ha hecho en mí y que ha hecho en mi vida alrededor. Y aún así yo dudo, ¿no? Yo dudo, puedo dudar, al igual que lo hicieron estos apóstoles. Vamos a leer Mateo 17:20. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto, perdón, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces es impresionante cómo aquí dice, nada será imposible, nada será imposible. Todas esas cosas que tú piensas que no son posibles,
dice Cristo, nada será posible. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos poca fe. Tenemos poca fe y yo te puedo decir también que yo tengo poca fe. Le pido a Dios que me dé más fe, que sea Él la voluntad de lo que Él me quiera dar. No digo que no tengamos fe, pero aún así es muy limitada para lo que nosotros comprendemos de lo maravilloso y de lo incomprensible que es Dios, de la magnificencia de Dios, del poder de Dios. Muchas veces ni siquiera vamos y le pedimos a Dios porque podemos pensar, bueno, esto no va a ser o no sería posible o simplemente pues, lo vemos imposible para nuestros ojos, ¿no? Pero Dios nos dice que vayamos y también pidamos y que le pidamos a Él y veamos también sus milagros, que veamos el poder que ha hecho. Y seguramente ya hay muchas cosas que ha hecho en tu vida, pero así como estos apóstoles, a pesar de todos los milagros que vieron a lo largo del recorrido que Jesús tuvo aquí en la tierra, en esta época que está escrito, estos evangelios, se olvidaban de estos milagros si a cada ratito pasaba inmediatamente otra situación y se olvidaban completamente de los milagros que había hecho Jesús, pues así también nos puede pasar a nosotros. No nos olvidemos de lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Y si a ti no, o tú piensas que en tu vida no ha hecho nada Jesús, que no ha hecho nada de Cristo, pues lo puedes hacer. También pídele esta fe de que abra tu corazón y de que Él sea el que te muestre estas cosas maravillosas que tiene para ti, que tiene una vida para ti, tiene una vida con paz para ti, que tiene una vida en donde los problemas sí estarán presentes, pero serán abordados de otra forma completamente diferente, que puedas tener templanza ante los vaivenes de este mundo, de del lugar a lo mejor en donde vives y también de las situaciones que estés viviendo. Yo no sé exactamente cuáles, pero te aseguro que tienes problemas como todos lo tenemos, no del mismo tipo tal vez, pero también tienes problemas, porque este mundo está así, un mundo caótico, un mundo con una serie de problemas muy grandes. Hoy estaba viendo una situación y a lo mejor me desvío un poquito, pero tiene que ver con lo que yo vivo en la actualidad, ¿no? En mi vida actual. Estaba viendo una charla sobre tecnología y todo esto sobre la inteligencia artificial. Entonces le hicieron una pregunta a una persona de cómo alteraría esta parte de la tecnología de la inteligencia artificial y cosas terribles estaba pronosticando, cosas en las que mostraba una situación en donde la sociedad se desensibiliza más, pierde contacto humano, donde se manifiestan también las perversiones, pero la inteligencia artificial, la tecnología no es el problema, al igual que no lo es el dinero, al igual que no es muchas cosas que hay en el mundo. El verdadero problema está en el corazón, en nuestro corazón. De ahí nacen nuestras perversiones, de ahí nacen el pecado, de ahí nace los malos deseos, los malos pensamientos. Y lo único que hace la tecnología, el dinero y muchas otras cosas que tenemos en la actualidad, simplemente es manifestarlo y, y a lo mejor hacerlo más accesible, y a lo mejor poder hacer muchas otras cosas que solamente estaban en nuestra mente. Pero el problema en verdad es el mismo de siempre. El problema es de que nos hemos apartado de Dios, que no lo vemos, que no le ponemos atención, que no lo obedecemos, que no seguimos sus enseñanzas. Eso es el verdadero problema que radica en todas las épocas, no solamente en nuestra época y no solo en las épocas pasadas, pero nos podemos identificar fácilmente con estos apóstoles incrédulos porque también nosotros lo podemos hacer, ¿no? Podemos ser tener esta misma incredulidad o hasta mayor. No lo sé,
La pregunta te la dejo para que la reflexiones y que tomes presente que aún así Dios nos ha dado todo. Dios tiene todo, todo planeado para ti. Si tú dejas que Él guíe tu vida, si dejas y recibes esto que te ha dado. Entonces, si tú has recibido a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, y has aceptado en tu corazón las promesas que ha hecho, la misma em, justificación que ya hizo de tus pecados, el perdón de tus pecados, si ya lo has hecho, entonces, ¿por qué dudas que Él pueda hacer de ti un gran hombre o mujer de Dios? ¿Por qué dudas que Él pueda darte a lo mejor una vida abundante? ¿Por qué dudas que Él puede cumplir estos anhelos que en tu corazón que están conforme a su voluntad? ¿Por qué dudas que Él te puede dar, pues puede solucionar tus problemas, cada uno de ellos, y, y muchos más los de la vida diaria? Y estos, la verdad es que yo yo te invito a que reflexiones, que seguramente lo has puesto a prueba. Lo has puesto a prueba de ver estas situaciones cotidianas, de problemas a lo mejor pequeños, y que aún así Cristo te responde. Y para mí han sido muchas pequeñas cositas que he hecho a lo largo de estos años que me he dado cuenta, pues que sí, que Cristo ahí ha estado presente y que ha hecho cosas en mi vida. A lo mejor le he pedido esas cosas pequeñas, yo pensando en ese tiempo como, pues voy a ver si sí o si no, cuando empezaba a pedirle a Dios y veía que sí respondía y veía que respondía. Entonces yo te digo, pues tú seguramente también las has pedido, tú seguramente has visto también las cosas que ha hecho en tu vida. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no anunciar lo que Él ha hecho? ¿Cuándo empezarás a apoderarte de esta victoria de su resurrección? Porque es eso lo que significa la resurrección, la victoria de que Él pudo hasta con la muerte. Quiere mostrarte esta resurrección diariamente para que veas estas maravillas en tu vida y cambies de estar pidiendo por resolución de problemas cotidianos y meramente personales y que empieces a pedirle conforme a lo que Él hizo, conforme a esta resurrección, lo que significa esta resurrección, también con respecto a la comisión que nos ha dado y también a las grandes empresas, las grandes cosas que Él quiere que hagas con tu vida, con las cosas de la vida eterna. Y sí, muchas veces pedimos por estas cosas cotidianas meramente personales, pero no quiere Jesús que te quedes con estas cosas pequeñas. No quiere Jesús que tú te quedes con las nimiedades de la vida, que no te quedes con estos pequeños logros, porque la realidad es que Él puede con esto y con más. Si Él nos ha prometido la vida eterna, si Él ya venció la muerte, si Él te da y ha hecho, no lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, cosas extraordinarias con la vida de muchas personas, ¿por qué no permites que haga lo mismo contigo? Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perdón, leí Mateo 18, pero dije Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí nos está diciendo claramente esta gran comisión que dejó Cristo para sus discípulos, pero también para nosotros, no solamente para ellos. Vamos a leer también Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo este versículo? A fin de conocerle, conocer lo que es, quién es Cristo, conocer que está vivo, y el poder también de su resurrección, el poder que es no solamente haber vencido la muerte, sino lo que hace en nuestras vidas. También está hablando de los padecimientos y pues llegar a ser semejantes a Él, ¿no? Llegar a ser semejantes a Él. ¿Qué nos está diciendo? O sea, posiblemente lo pienses como algo imposible, pero Cristo puede con esto, con tu vida, con la mía, con la de cualquiera que se somete también a su voluntad, que carga su cruz cada día, que se enfoca en las cosas de la vida eterna y no solamente en las de este mundo. Que yo lo entiendo, es fácil y es muy tentador este mundo de que te muestra muchas cosas, entretenimiento, formas de cómo distraernos, simplemente pensar en lo que es para esta vida. Pero Dios quiere que veas la vida eterna, que veas y que inviertas más allá de solamente de esta vida y de sus confort y de su confort y de sus placeres. Nosotros, como sus discípulos, nosotros como sus hijos, nosotros como sus siervos, pues somos también soldados de Jesús. Y pues no hay nada más que enardezca el brazo del soldado y fortalezca su corazón como la seguridad, el aplomo y el carácter de su comandante que lo alienta. Jesús es lo que es el comandante. Jesús nos alienta y nos motiva a seguirlo porque Él es un vencedor. Él venció a la muerte y la venció de una forma, de una forma que increíble. La realidad es increíble. Nosotros no, no dimensionamos tal vez la magnitud de lo que hizo, de lo que provocó con esta muerte, perdón, de lo que provocó con esta victoria hacia la muerte. ¿Cómo pues no voy a seguir? ¿Cómo no vamos a seguir cualquiera que sea su comando o sus enseñanzas o sus mandamientos? Cualquiera que sea el llamado que te tiene preparado para ti. Yo le pido a Dios, le pido a Jesús, Jesucristo, hazme más como tú para que yo tenga pues esta victoria total para tu gloria y que sea el día de hoy. Y la realidad es que estas peticiones las escucha Jesús, las escucha Cristo y es algo que quiere Cristo para tu vida. Mm, muchas veces esperamos porque pedimos, a veces más, no como conviene, sino pedimos con otras cosas que no van enfocadas a la voluntad de Dios, pero, pero Dios escucha y Dios hace en tu vida. Dios hace en tu vida y lo que quiere y lo que quiere para todos nosotros, no nada más para ti, sino también para mí, para todos los que están escuchando esto por primera vez, es que te entregues a Él, que vayas y que confíes en Él, que le pidas a Él, que hables con Él, que lo conozcas, que entiendas qué es lo que ha hecho en tu vida.
¿Y qué es lo que puede hacer si aún piensas que no ha hecho nada en ti? Cristo no es una religión. No es una religión de seguir solamente una serie de mandamientos, una serie de principios, una serie de cosas, no. Al contrario, Él primeramente vino a dar su vida, vino a entregar su vida completamente, vino a resucitar y a cambio nos dio el perdón de los pecados. A cambio nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la posibilidad de tener un vínculo con Dios Padre. Nos ha dado esto y también nos ha prometido también dentro de esta vida terrenal una vida abundante, una vida llena de los frutos del Espíritu: paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, poder de vencer al pecado, o poder de que el pecado ya no abunde o que no domine nuestra vida. Y si es un hecho, que es una batalla que está presente porque nuestro cuerpo, nuestra carne, todo lo que tiene que ver con nuestro ser carnal, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros sueños meramente egoístas, pues están constantemente ahí diciendo: no, Jesús, vete por ahí. Digo Jesús en mi caso, ¿no? Mejor lo dice en tu vida, no, Adriana, no, Kevin, no, Maru, vete por ahí, haz esto, haz lo otro. Pero Dios quiere que tengas una vida mucho más allá de tu propio entendimiento, de nuestro propio entendimiento. Quiere que tengamos una vida completamente diferente a la vida que o llevábamos en un pasado. Así que pues este es un camino de un día a la vez, de un día a la vez, tomando nuestra cruz y de seguirlo. Y de darnos cuenta pues qué tan importante y gran impacto tiene la resurrección de Cristo en nuestra vida y en la de toda la humanidad. Porque no solamente vino por nosotros, viene por todo el mundo, más muchos no lo escucharán. Pero si hay personas que no lo han escuchado, si no han escuchado de Cristo, pues a esas son las que hay que hablarles. Hablarles de lo que ha hecho Cristo en tu vida, lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, en la vida tuya, a lo mejor también de tu hermano en Cristo, de tus pastores, de las personas que has visto cómo Cristo tiene un impacto en esta vida, ¿no? Pero el testimonio que va a generar mucho impacto es tu vida misma. Así que llénate de Jesús, velo a buscar todos los días, síguelo. Y solamente voy a cerrar con una oración para ti que es posiblemente estés escuchando por primera vez este mensaje, para que invites a Cristo a tu vida, para que recibas estos grandes regalos que Cristo ya tiene para ti preparado. Solamente pide que te rindas a esa vida como tú la has llevado, a esa vida en donde ni siquiera lo has volteado a ver, a esa vida pues apartada de Él. Quiere restablecer y reconciliarse contigo. Quiere generar una relación contigo. Quiere que tú te acerques a Él, que tengas una vida íntima con Él, de todos los días. Y no es algo que hay que temer. La realidad es que no, o he escuchado personas que les da miedo a lo mejor el cambio, miedo el cambio ante una situación nueva. Pues yo te pido que no tengas miedo, confíes, ten fe en que Dios tiene algo mejor para ti. Entonces te voy a pedir que agaches la cabeza y que ahí en el silencio de tu corazón hagas la siguiente oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi situación, reconociendo el desastre de mi vida, reconociendo que he seguido mi vida conforme a mis intenciones, conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos, conforme a mi voluntad, y que lo único que he provocado es tener frustración, tener vacío, ansiedad, angustia,
porque no sé para dónde ir, porque todo el mundo me dice que tengo que hacer esto o aquello. Hoy vengo a reconocer que estoy perdido y que he vivido mi vida apartada de ti. Hoy vengo aceptando que he pecado y quiero pedirte perdón. Me quiero arrepentir y alejarme de esto, Señor. Te pido que me perdones. Te digo que reconozco este pecado y me arrepiento por las cosas que he hecho, por los que he lastimado y por lastimarme también a mí. Y te pido, Señor, que hoy me entregues este regalo que tú tienes para mí, que me des esta vida diferente. Quiero aceptar y creer en ti y que tú seas el que guíe todos los días de mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este es el estudio que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por los que se conectaron. Espero que en la próxima semana ya tengamos como en luz y podamos vernos presencialmente. Es muy agradable y muy edificante también vernos presencialmente, pero bueno, todos tenemos esta tecnología para poder seguirnos viendo. Así que pues les deseo una excelente semana, que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye.